Listo, pues estamos viendo todo lo concerniente a la enseñanza, a la vida y obra del Maestro Jesús. Obviamente en enseñanza vimos las premisas, conocemos de algún otro modo pues bastante pues en nuestra cultura la vida del Maestro, lo que ocurrió, todo eso prácticamente está en los textos, en las escrituras, en lo que se conoce como el Evangelio, y prácticamente bueno, todo esto lo estamos interpretando con base en el texto de Jesús de Rubén Cedeño. Aquí es donde viene todo esto que empezamos a ver ayer de las iniciaciones, los años perdidos, la enseñanza, y vienen pues los servicios también que hay que comprender en todo esto, y es prácticamente lo que estamos trabajando al respecto, y de la mano con todo lo que tiene que es metafísica cristiana. Es el estudio y la comprensión de todos los símbolos que están metidos pues en los textos sagrados, en este caso basándonos en la Biblia y en las escrituras que están por allí. Hoy vamos a ver justamente la última cena, este momento tan tremendo, con tanta situación de por medio. Ya estaban a punto de ir por Jesús, él sabía que ya era el último momento, y era la última oportunidad que tenía para estar con sus seres queridos, en este caso sus 12 estudiantes más allegados, que formaban parte pues de lo que iba a ser después, la labor de continuar con todo lo que él había enseñado. Entonces es un momento crucial donde él prácticamente todo lo que hizo lo hizo con conciencia de por qué hacía cada cuestión, y cada uno de esos obviamente dio origen a lo que ahora conocemos pues como el rito de la comunión en prácticamente todas las ceremonias religiosas y demás del cristianismo. Dentro del cristianismo está esta práctica de pues la última cena que allí se originó. Es muy interesante porque esto ocurrió justamente un día de Pascua, un jueves de Pascua. Ese jueves es un día muy importante. La Pascua para los judíos, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir la Pascua? Es el día justamente en el cual ellos entintaron el dintel de la puerta con sangre de cordero que los protegió. Es el día en el que ellos, era un día sagrado para ellos justamente porque es el Pasaje. Esto quiere decir el pasaje. Es el día cuando Dios pasa por el mundo y le echa un vistazo al mundo, si lo queremos ver. Es cuando está más cerca de Dios del hombre. Es el día de Dios, pues. Entonces, ese día fue justamente cuando se llevó a cabo esta práctica. Antes de ir y antes de ponerse a cenar, el maestro hizo algo sumamente importante. Tomó a cada uno de esos hombres, los sentó, los puso descalzos y les lavó las patitas. Imagínense pues los pies de esos hombres que se la pasaban caminando, andando por allí todos callosos con cosas y todo esto, y el maestro se arrodilló con cada uno de ellos, les lavó los pies y pues les dio esa muestra de cariño, de afecto y demás, que en realidad los pies quieren decir la comprensión que tenemos de las cosas. Los pies de cada persona representan la comprensión, el entendimiento, el lugar en el cual tú pisas y moras, pues, lo que tú comprendes. Entonces, por supuesto, cada tipo de calzado tiene que ver con un distinto tipo de comprensión. Y cuando tú estrenas zapatos, por correspondencia, te viene una nueva comprensión de las cosas. Por eso a las mujeres les encanta comprar zapatos. Bueno, ya les puse un buen pretexto, chicas. Tómenlo, déjenlo. Los pies representan la comprensión. Es así, por ejemplo, el calzado del rayo azul son las botas, porque son de soldado, duras, etcétera. Depende cómo te levantaste, ¿verdad? Si andas botudo y demás, es que andas como soldier, como soldado, con el power allí metido, ¿verdad? Las sandalias justamente son un calzado del rayo dorado o del rayo oro rubí.
el pie está abierto. Eso quiere decir que tu comprensión o tu entendimiento está abierto a recibir, pues. El calzado del rayo verde son los tenis. Por el ejercicio, por la salud, el bienestar y demás. El calzado del rayo oro rubí son las pantuflas y las alpargatas. El descanso, la paz y demás. Y pues ahí más o menos tienen ya el vertido. Hay otros, así hay varias, pero eso es a grandes rasgos. Ustedes pueden darse cuenta de esto y que tiene que ver con la comprensión. Y una vez que ya les limpió los pies, quiere decir que ellos su comprensión estaba abierta. Lo hizo justamente para que su comprensión fuera distinta, para que estuvieran puritos en su mente cuando recibieran ahora la ceremonia que tocaba, que es la última cena en la cual iba a estar físicamente con ellos. La última cena. Vamos a leer qué nos dice Rubén Cedeño en Metafísica Cristiana. La última cena de Jesús decide la instauración de la comunión entre los seres humanos y Dios, el pacto de contacto y auxilio. Ok, es el modo en el cual justamente Jesús iba a ser recordado, iba a ser llevado a cabo todo lo que él había enseñado. Él, recuerden que era un maestro de la mente. Él sabía prácticamente los símbolos ocultos, profundos de la mente del hombre. Y él sabía que se iba a hablar de todo lo que él hizo, pero no podía dejar que pues nada, ahí volando las cosas. Él tenía que, de algún otro modo, acentuar, como marcar dentro de lo que él quería que se siguiera haciendo. Y recuerden que él era un maestro pues de enseñanza. Él se la pasaba dando enseñanza. Dice, ¿cómo hago para que esto se siga dando a los demás? Y obviamente es cuando vienen todos los símbolos dentro de la última cena. Y allí es justamente cuando él pues prepara justamente el lavatorio de pies para los apóstoles, se pone listo para ello. Y entonces esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? El día de Pascua es el día de la conmemoración de la última cena. Es el día, si ya de paso estaba Dios en el mundo, Dios dijo, hoy es el día donde está Dios en el mundo y donde yo voy a instituir el contacto que vamos a tener entre Dios y el hombre. Establecer ese pacto, ¿se acuerdan que era prácticamente uno de los motivos que él tenía para estar acá? Y entonces, regresar. Justamente el lugar de Betfage es el lugar de la comunión. Decía, donde veas un hombre con un cántaro entrando, allí es. Se dio este símbolo, por supuesto, para decir dónde iba a ser la comunión. Obviamente era en uno de los lugares, era la casa del rey David. Es el lugar donde fue llevada a cabo la última cena. Recuerden que Jesús era el del linaje del rey David, por vía de José. Y entonces, al mismo tiempo, estaba este hombre riquísimo que andaba siempre con ellos, conocido como José de Arimatea, que es quien les consigue ese lugar para que lleven a cabo esa última cena. Y entonces, justamente, el hombre con el cántaro es justamente el tiempo de la era de Acuario, recuerden, el aguador. ¿Qué quería decir ese mensaje? Que la comunión verdadera iba a ser llevada a cabo en la era de Acuario. En el sentido de comunión, quiere decir común unión. Es en el momento en que el hombre se vuelve uno, logra la unión, en lugar de la división, en lugar de buscar diferencias, busca cuestiones en común. Y el Maestro Jesús sabía eso, entonces él sabía que su mensaje, que la verdadera práctica de la comunión iba a ser llevada a cabo más adelante. 2000 años después, ¿verdad? A lo mejor eso es lo que faltaba anunciar. Muy bien, el cenáculo es el lugar donde Jesús cenó por última vez. Allí nació la misa al hacer la comunión, que es el primer servicio del Santo Grial, donde inicia la ruta del Santo Grial. Esto es muy importante, porque el Santo Grial es
la fórmula que se lleva a cabo para comprender y entender la esencia de vida. Nosotros también tenemos un cáliz, ¿verdad? Un grial. Este grial, tú en tu casa puedes tener tu campo de fuerza. Que el campo de fuerza es justamente lo que antes se llamaba el altar, ¿verdad? El campo de fuerza es el lugar donde están guardadas todas las bendiciones. Es el lugar donde tú haces tus decretos, donde te pones a hacer tus lecturas, donde pones esto. Puedes poner un grial, puedes poner una velita, puedes poner tu lámina de la presencia yo soy, y allí que cerquita estén tus libros, tus meditación, tu heptario, donde haces tu práctica, porque cada vez que tú llegas a ese lugar y empiezas a conectarte y a contactarte con la presencia de Dios allí, esa copa lo que está es recibiendo todas las bendiciones, y que en el momento en que allí se requiera, en el sitio, en tu casa y demás, se empiecen a despachar, se empiecen a dar a todo el mundo. Entonces, es prácticamente algo muy importante dentro de esto. Es el lugar donde se lleva a cabo la primera ceremonia del Santo Grial. Unos miles de años después, ustedes recordarán que se forma una mesa redonda presidida por un rey, el rey Arturo, con 12 caballeros que protegían y protegen el Santo Grial. Pero ese justamente el primer momento en que se da es en la última cena, que es la protección de la unidad, de ver por el bien común de la comunidad, del bien de todos y demás, para que lo comprendamos. Entonces esto comienza con el lavatorio de los pies. El lavatorio pues es un momento muy importante donde el maestro se pone ahora a los pies de los estudiantes, se arrodilla frente a ellos y justamente les empieza a lavar. Lavatorio de pies, lavar los pies, vamos a leer. Inclinarnos a servir a los demás, nuestros amigos, discípulos, compañeros y familiares, atenderlos, darles de comer, hacerlos felices, servirlos en todo lo que necesiten y uno les pueda suministrar. Los pies quieren decir la comprensión, ¿verdad? Justamente le estaba poniendo el ejemplo en específico allí. Y él decía, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto se los dijo, recuerden, a estos 12 hombres, porque ya era el último momento. Es como que si tu padre, tu madre, tu abuelo, alguien que ya está a punto de irse, sabe que va a ser la última conversación contigo. Usualmente esas conversaciones son tremendas, porque lo que habla a través de esas personas que ya están prácticamente más allá que para acá es justamente su ser interior. Y entonces el maestro prácticamente ya estaba hablándoles y les estaba diciendo, bueno, ¿quién se va a quedar a cargo de ustedes? El que más sirva a los demás. Él no dejó instituido a nadie. Cada uno de esos 12 hombres representaba una fuerza dentro del cuerpo de Jesús. Esto es muy interesante. Cada estudiante del maestro representaba una cualidad de Jesús. Eso ocurre, por supuesto, donde Juan, por ejemplo, era el amor. Pedro era la fe. Son como los más evidentes, pero hay un tratado donde están los 12 poderes de Jesús. Ese libro lo escribió Charles Fillmore, amigo de Emmett Fox y fundador de Unity y demás. Pero son en sí poderes. Y entonces, por supuesto, él les dio esa enseñanza para que no peleen, ¿verdad? Dice, no, ya no peleen. El que más sirva de ustedes va a ser el que va a llevar esto adelante. Román, Sí. y por ejemplo los discípulos eran los que le lavaban los pies y traían callos y todo eso,
eran muy humildes, Eran pescadores. como tipo así muy... Es que el asunto es que eran hombres, ¿cómo decirlo? Rudos, sin educación. No fueron a la escuela, pues, o sea, eran hombres de la calle, del pueblo, o sea, diríamos ahora, qué sé yo, comunes y corrientes, obrero o sea, o algo así de ahora. un obrero de ahora, Indigente, sí, en el ámbito que ustedes piensen, bueno. pero no indigentes porque trabajaban. Me pregunto porque hay una cosa que a mí me llamaba siempre con el lavado de pies Sí, en las iglesias, porque obvio, pues está uno bautizado por lo católico y uno iba así o lo llevaban cuando el lavado de pies y todo eso, pero siempre se los lavan hacia los niños. Los sacerdotes ponen a los niños y les lavan a los niños los pies. Sí. Y yo digo, ¿por qué no a los indigentes que andan así en la calle pidiendo y todo? Pues realmente es, pues a los niños bien padres también se los lavo, ¿verdad? bien. Esto es muy interesante. Les voy a platicar porque yo un día fui a eso, fui al lavado de pies. Tengo un tío que es sacerdote y él por medio de otra tía dice, oye Román, bueno, en mi familia me dicen Ramsés. Y entonces dice, oye Ramsés, fíjate que tu tío necesita apóstoles para el lavado de pies. Porque no hay nadie que se preste para eso. Y a mí se me hizo raro, digo, pues está padre, tía. ¿Cuándo es? No, que en un mes, que quién sabe qué, Pascua y demás. Ok, pues mira, a mí me gusta la idea, déjame ver si ando por acá en esas fechas. Y ya, pasó el tiempo y pasaron un día antes. Un día antes de esto, ella me seguía recordando y yo decía, no, pues si estoy aquí, sí. Un día antes me llama, no, sí, tía, sí voy a estar aquí. Ah, muy bien. ¿Tienes amigos que quieran ir contigo porque le hacen falta, apóstoles? Y entonces le digo, yo creo que sí. Dijo, todo el metafisiquero, imagínense. Cuando te metes, Sí, vamos. Y entonces, yo le llamé a un amigo. Bueno, no, así estuvo bien extraño. Este amigo me llama y me dice, oye, pero me llama el mero día, me dice, oye, ¿qué vas a hacer al rato? Y le digo, fíjate que me acaba de invitar mi tía al lavado de pies que va a ser mi tío el sacerdote. ¿Quieres ir? Sí, vamos, que quién sabe qué. Y entonces, fui a casa de mi amigo y de ahí nos fuimos. Prácticamente llegamos y éramos los dos únicos hombres para el lavado de pies. No había otro que llegó ahí del momento y algunos niños, otras unas mujeres y todo eso, porque tienen que juntarme pues, los 12 pues. Entonces ya nos hacen el lavado de pies y todo. No, cuando voy en camino al lavado de los pies me dice mi amigo, ¿sabes que yo soñé esto? Dice, yo soñé ayer en la noche o una noche antes que yo tenía que ir contigo, que yo iba a estar contigo en el lavado de pies. Y dije, ¿qué? Dice, júramelo, sí, en serio, así, que quién sabe qué. Total, fuimos al lavado de pies, etcétera, etcétera, una ceremonia así, de lo más devocional, del centro, pues, de la enseñanza de todo esto. Ocurre algo, Lili, que muchas veces no comprendemos, como quizás yo no lo comprendo todavía aún, pero hay cosas místicas detrás de cada una de estas prácticas, cosas del alma, cosas interiores que van plantados allí, que prácticamente este maestro obviamente pues les lavó los pies allí y todo esto, pero el simbolismo profundo e interior de todo eso es mucho más a lo mejor de lo que uno podría imaginarse. Entonces, ese tipo de prácticas en sí son, como digámoslo así, son prácticas interiores. Que el que quiera, si ustedes se van a ir a su iglesia seguramente y todo eso, y preguntan, seguramente se podrían anotar para el lavado de pies. Les digo de así,
en una de las iglesias más importantes de Ciudad de México, donde mi tío es el sacerdote y demás, él no tenía quien se apuntara para eso. Porque no es, o sea, tú ves afuera de algún sitio, apúntese para lavado de pies. No. A veces les dicen a la misa antes que quien quiera anotarse, pero sí, igual casi no mucha gente. En Monclova lo hacían, pero nada más los hombres, o sea, no, mujeres no. Tiene su asunto, ¿verdad? O sea, piensen en eso y también, por ejemplo, decías del indigente, pues el indigente se la pasa en la iglesia, pero no entra a misa. El indigente lo que necesita es comer, pues. El lavado de pies es otra cosa, ¿me entienden? O sea, piensen ustedes a lo mejor como una necesidad básica o no. El lavado de pies sería la necesidad menos básica, a lo mejor que uno podría pensar, no, pues yo primero quiero comer. Yo a lo mejor quiero dinero, yo necesito esto. O sea, ¿por qué el maestro hace eso? Por supuesto, después los alimentó, les dio de comer a todos. Pero este principio, yo quisiera como que dejáramos la mente abierta en decir, hay algo allí que tiene su asunto, que a lo mejor uno en algún momento lo puede llegar a comprender más. Por lo mientras, estamos recibiendo el simbolismo en sí, que es la comprensión. Que se te purifique tu comprensión, que comprendas más cosas, que entres como una nueva conciencia. Porque acuérdense que en ese momento los apóstoles todavía no eran apóstoles. Eran estudiantes todavía. No se lanzaban todavía a dar la enseñanza de su maestro. Eso ocurrió hasta 40 días después de que Jesús se fue, en Pentecostés. Ahí ya María Magdalena ya era su discípula, o todavía no. Sí, ya andaba ahí con toda la bola y demás. ¿Cómo? Era una de ellas. El asunto es que, esto fue descubierto hace muy poco. En Egipto hubieron unos evangelios apócrifos, que, la iglesia, por supuesto, que no acepta como textos reconocidos para ellos. Fueron estos descubiertos como hace muy reciente, como por 1800 y algo y demás. Y allí prácticamente se habla de muchas de estas escenas, muchas cuestiones y demás. La enseñanza prácticamente que Jesús da y demás, eso y más. Y está prácticamente como una charla de metafísica todo eso. Son los que estaban escritos en arameo. Sí, Que se robaron después los esenios, que luego fueron perseguidos porque se los habían robado, porque para ellos ya estaban Sí, y después los encontraron en Egipto. Quedaron perdidos, pues. Y hasta después fue que se vuelven a encontrar y demás. Entonces, eso es apócrifo porque no es aceptado como una fuente formal, ¿me entienden? Que en todos lados ocurre. En el mismo manto de la Virgen de Guadalupe, ahí le pusieron y le pintaron un angelito abajo, le pusieron unas estrellitas, cositas y demás para adornarla más cuando ya era una obra maestra, pues. ¿Me entiendes? Y eso, pues, por supuesto que le da pie a los que dicen, no, pues esto, a ver si sí es cierto, si no es cierto, y demás, da pie a que se desconfíe, pues. Sí. Pero por eso fueron científicos en el caso de la Virgen de Guadalupe y descubrieron que de lo que está hecho es prácticamente de una tintura que se impregna, que no existe, pues, que no se puede conseguir, pues, en la tienda, que esa era como tintura de sustancia. Entonces, ahí es donde el maestro les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es la renuncia de la cual empezamos a hablar ayer. Hoy vamos a culminar hablando de todo esto. Es positivarnos completamente. Sucede que uno cuando está aquí en metafísica está bien positivo, bien alegre. Uno entra a un salón de metafísica y dice, wow, todos los estudiantes se ven luminosos, se ven alegres, les brilla la piel, están contentos, son agradecidos, están fabulosos. Y todo, uno se pone contento de estar prácticamente entre tanta gente positiva y feliz y alegre. Y todos tienen lana y todos están bien alegrotes y...
y sale al receso y todos están ahí platicando, echando chorcha, echando chisme y todo, En familia. todo el asunto. Y así uno dice, qué padre. El asunto es bien interesante porque, digamos, estamos bajo la radiación y estamos en la onda y en la vibración y se nos va impregnando y lo compartimos y te disfrutas y cuentas y haces y aquí y allá y demás. El asunto es los que no están bajo la radiación o los que en algún momento los viste aquí, estuvieron bajo y que eran otras personas y demás, y después pasa el tiempo y te los encuentras allá afuera como Juan de a pie. Ocurre algo que tú dices, ¿sabes qué? No le reconocí. No era la persona con la cual yo trataba. Cuando aquí era una persona agradecida, alegre, feliz, contenta, bromista, esto, el otro, con iniciativa. Cuando yo volví a hablar con esa persona y demás, estaba checosa, estaba quejándose, estaba reclamando cosas, se sentía como si fuera otra persona, como si no hubiera sido la persona. ¿Cómo? Otra vibración. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué puede pasar? La vibración. Cuando tú vienes aquí, lo que haces es que piensa en esto que estamos viendo ya de modo. Aquí está guardada la energía. Aquí vienes y te conectas y se multiplica, haces ósmosis con los demás. Vienes, aunque vengas así con alguna preocupación y demás, ya para el receso ya estás así como, a ver qué vamos a hacer, qué le vamos a echar para adelante, ¿verdad? Ya verá otro convivio, ¿verdad? Ya que venga San Miguel, ya que venga otro convivio para otro pastel, otra cosa. También está San Gabriel. San Gabriel y San Judas y a todos le quieres hacer festival, ¿verdad? No hicimos nada. San Juan. Ah, ok. La Virgen de Guadalupe. La Virgen, ¿no? Pues ahorita se viene el maratón, ¿verdad? ¿Verdad, San Juditas es mañana? Sí, 28, el 28. De hecho, necesitamos un encargado de eventos especiales ya. En todos los centros hay un coordinador sobre todo de los eventos de fin de año, porque hacemos la brigada y hacemos una lunada. Es una noche completa de puros decretos, de 7 a 7. Sí, Lili, ya te anotaste, ¿verdad? Lili. Una noche. Sí, en todos los centros lo hacemos la misma noche, que es la noche del solsticio de invierno. Es por el 21-22 de... 21 de diciembre. Exactamente, que es la noche más larga del año. Y es cuando entra de diciembre, y es cuando entra el Cristo interior, cuando nace el Cristo, el solsticio. Y es una fecha importantísima, prácticamente allí es cuando inicia el año. El año solar es cuando inicia. A ver, aquí vamos a poner. No, pues el que levante la mano, Yudel. No, espérame. Quería explicar algo de lo del solsticio. Como Jesús era un hijo del sol y todos los que han sido hijos solares se les considera su fecha en ese tiempo porque es cuando se considera que muere el sol y vuelve a nacer otra vez, ¿no? Es cierto. Y que es una energía. Sí, es considerado cuando nacen los dioses. Sí, nacen los dioses. En esas fechas, por supuesto. Entonces, es muy importante, es una fecha muy importante. Y es la fecha del nacimiento del Dios interior. Por eso todo el mundo anda feliz, alegre. Todo el mundo parece metafísico en diciembre, ¿verdad? Se les despierta el Cristo. Entonces, bueno, para que vayan pensando, ¿quién echa la mano aquí al centro? Porque a mí no, pues a lo mejor yo estoy aquí o no estoy, quién sabe. Pero esa labor se hace en Ciudad de México, en Guadalajara, y bueno, falta el responsable de Monterrey. Agenda tu fecha para La Monterrey. fecha aún estás a tiempo. Sí. Creo que sí, de hecho voy a estar por acá, pero necesito aún así un coordinador Como quieran. para que se contacte con todo el programa de actividades con los de Ciudad de México y con los de Guadalajara, de los centros. Y así, para estar a la hora conectados todos y en los 3 sitios, pum, vale. Y al día siguiente, en la mañanita, ustedes ya fueron a hacer decretos a la macroplaza, en el centro de la ciudad.
prácticamente por el bien, la prosperidad y todo eso de la ciudad. Fue lo que hicimos la pasada. El año pasado. Exactamente, pero no teníamos centro esa vez. Y nada más se vieron para el... Y luego ahí nos fuimos a la almorzada. Ajá. Pero es esa fecha para que la vayan planteando, que es el 21, 22. Que el 22 me parece que es viernes y sería entonces viernes 22 a sábado 23, cuando se hace ese show, para que ya lo vayamos previendo y todo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el asunto? Se les fue la vibración a estas personas. O sea, perdieron el contacto, pues, con la onda, con la frecuencia, con la radiación, con la vibración, por supuesto, y es como si fueran otros. ¿Cuál es el asunto aquí? Yo se los empecé a decir ayer. Cuando el que los trae aquí es el Cristo, su ser interior es el que los trae a las sesiones. Eso quiere decir que está latente, activo, que los mueve, que tiene más fuerza y más poder que su personalidad. Porque si fuera por la personalidad uno se quisiera ahí quedar rascando el ombligo, viendo el Netflix, etcétera. Pero hay alguna fuerza dentro de ustedes que los mueve a venir acá. Muy bien. Esa es con lo que ustedes se contactan aquí en los recesos, en los intermedios. Cuando están aquí en la sesión, ustedes son su Cristo interior, su ser interior. Y por eso es que salen cosas, uno anda positivo, feliz, contento, aquí, allá, viendo todo el asunto y todo el show. Y entonces se contactan entre ustedes y contactan a Dios entre ustedes, a su ser interior, y cuando salen de aquí, pues salen como a regar por el mundo toda la buena onda que se hizo. Por eso los grupos de estudios interiores son grandes núcleos, centros de alegría, de bonanza, de prosperidad, de buena onda y todo eso. Y cuando decretan juntos, andan juntos y demás, eso es muy grande. El asunto es que es una onda tan grande, tan positiva, tan genial para todos. Eso yo se los he platicado. Hay energías del exterior que quieren destruirlo. ¿Por qué? Porque es prácticamente la salvación, el bien, la paz para todos. Y de aquí se expande para toda esta ciudad en Monterrey. ¿Me entiendes? Porque ustedes, a lo mejor es muy vanidoso que se los diga en este momento, pero en algún momento tiene que saberlo, uno tiene que mantenerlo esto muy humilde. Es quizás que ustedes son las personas más felices, más alegres, con más luz de todo Monterrey en su mente, pues. Y por eso se vienen y participan y están atentos de aprender y todo eso, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso se vuelve un centro de poder que trae para todo, y los decretos que se hacen y todas las cosas y demás se multiplican y se expanden. Entonces por eso hay que protegerlo. Ese es el servicio que prestaba la mesa redonda del rey Arturo: proteger a los buenos, proteger a los nobles, proteger a los valientes. Y eso hay que cuidarlo y resguardarlo como lo más grande. Y entonces es el mensaje que da el Maestro Jesús. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que niegue sus achaques, que niegue su pesadumbre, su negatividad, su falta de, su esto, su el otro, y que se venga y que me siga, que se positive. Que niegue, ¿verdad?, el quedarse en su casa rascándose el ombligo nada más. Eso es justamente el mensaje tan grande. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es tu cruz? Es la labor que uno hace justamente para el servicio de los demás. Uno siempre tiene que servir. Se los he platicado el caso de la persona que lleva 60 años trabajando, está esperando su jubilación. Llega el día de su jubilación y se deprime. Llevaba 60 años o 30 años esperando ese momento, y cuando llega a ese punto dice no sé qué hacer, y le empieza a pasar de cosas, les viene por aquí, por allá, se deprimen y luego se andan muriendo, y luego la gente en las oficinas: oye, ¿te enteraste que se murió tal o cual? ¿Cuál? Si se acababa de salir apenas de trabajar. No, pues por eso. Porque uno tiene siempre que servir, ayudar, tener una causa, pues. Y en este caso, por supuesto, la cruz
representa la causa que tú tomas para positivarte, llevar adelante y demás. La cruz quiere decir negar la personalidad y asumir el positivismo. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas dejan de cargar la cruz, dejan de estar positivos. Y por eso parece que fueran otros. Y entonces, pues nada, uno no le queda más que decir, bueno, que se les transmute, que se puedan elevar y que puedan estar felices y demás. Entonces, perdona, Román, entonces ese es el verdadero significado de la cruz. Digo, aclaro, muy importante, porque lo que te estoy preguntando para mí es importante por esto, porque uno está mal informado, y yo quiero informarme bien. Porque, por ejemplo, la gente cuando se casaba y que te decían, el matrimonio es para toda la vida, oye, pues que me quiero divorciar porque el marido me hace esto, es tu cruz y tienes que cargar con ella. O sea, porque yo siempre decía, no, eso no está bien. Pero es la idea que nosotros teníamos. Sí, no, la cruz es el signo de más. Tu cruz es aquello que te va a llevar hacia adelante, a positivarte, a crecer y demás, pero lo que tú escoges para hacer esa ruta, pues, servir a los pobres, servir a lo mejor a los homeless, a las personas necesitadas, tu canal de servicio, pues. Y eso es bien importante. Dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto está también en un decreto que se llama el Magnificat o la Magnífica, que es la oración de la Madre María, así por excelencia, la que ella le dio al mundo, pues, o la que ella hacía. Entonces, eso es muy importante. Cuando tú niegas tu personalidad y demás, se te enaltece, pero por medio del Espíritu. Tu yo soy. Es como un vaso con agua y aceite. Cuando disminuye el aceite, cuando se prensa en alguna parte, parece que hay más agua. Y entonces, por supuesto, se crece. Nuestra dualidad es así. Nosotros somos seres duales. Somos espíritu y materia. Y cuando pierde fuerza nuestra parte material, lo que se crece es el espíritu. Cuando le damos poder a la parte humana, a la personalidad y demás, a los achaques y demás, se crece y disminuyes en tu parte espiritual, en tu parte energética. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te haces pequeñito o haces pequeñita tu parte humana, como si fueras nada, como este problema no es nada, esto no puede conmigo, esto no es nada, yo soy nada. Si yo soy nada, entonces mis problemas son menos que nada. Y entonces mentalmente creces en la parte del yo soy y vives enalteciendo a tu yo superior. Por eso son los decretos, son alabanzas, son como los salmos. Amada presencia, yo soy, tú eres la única fuerza, el único poder, la única acción actuando en mi vida. Tú eres lo más grande, lo supremo, que estás incrementando la estatura de tu yo soy. Entonces, no es tanto que un problema sea grande o no, o sea grave o no, es que no has crecido y no has enaltecido y no has agrandado lo suficiente a Dios dentro de ti. Y por eso ves ese asunto grande. Pero en realidad es de acuerdo pues al estado en el que uno engrandezca su yo superior, ¿verdad? Esto tiene que ver con la participación. La participación representa humildad, o sea, participar, sumarse. Uno pensaría que, por ejemplo, en esta cuestión que les platicaba, que necesitamos un coordinador de actividades, y uno pensaría, no, es un cargo, es una responsabilidad, esto, el otro, tendría yo que saber esto, el otro, aquí, allá. Y la verdad es que simplemente es todo lo contrario. No es porque tengas mucho y puedas darte y esto y el otro. Es porque tú dices, yo me quiero sumar, a ver cómo le hago. ¿Entienden? Pero uno se pone sencillito y a ver, nos va a salir esto perfecto, pero pues hay que ver paso a paso. Y es un gesto, por supuesto, de servicio. Y el servicio quiere decir que no te engrandeces a ti, sino que engrandeces pues lo superior en vías de los demás. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fortísimo. Va de la mano con la metáfora de Caín y Abel, ¿se acuerdan?
donde somos espíritu y materia. Salvas tu vida y salvas tu vida material, pero el alma, ¿dónde queda? El asunto es así, nosotros encarnamos y tenemos vida porque nuestra alma o nuestro ser interior tiene que desarrollar aprendizajes. ¿Están de acuerdo? ¿Para qué nacemos? Para evolucionar, para aprender, es el objetivo del alma. Entonces, cuando una vida entera se llega a pasar sin que se cumpla el propósito del alma o la razón del ser del alma, es como si no se hubiera vivido esa vida. Para el alma no le sirve de nada, o sea, que esa persona se haya llenado de títulos, que haya generado millones a costa de robar, de hacer esto, el otro. Al alma no le sirve de nada, al contrario, se está perdiendo la conexión con el alma a causa del mal karma que está generando esa persona con tal de tener, con tal de pues, la ambición, esto, el otro. El alma no evoluciona allí. Entonces, esa vida como que me lo regresan a 5º grado otra vez al amigo. Y hasta que no pase y pase y pase, va a seguir viviendo y viviendo y dándole vuelta a esa cosa sin poder superarla. Porque esos son asuntos del crecimiento del alma. Entonces dice, el que quiera vivir desesperadamente y el que quiera tener una vida desesperadamente, qué sé yo, exterior, sin tocar el alma y demás, sin tocar su ser interior, su Cristo dice, el que pierda su vida por causa de mí, acuérdense, él estaba hablando ya desde su ser interior, él hablaba como el Cristo, no era Jesús el que estaba diciendo, era el Cristo hablando el mensaje. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Que aquel que no valore a su Cristo, su vida, porque el Cristo es tu alma y tu alma es tu vida. Sin tu vida no podrías gozarte los millones de dólares, la familia tan linda que tienes, tus autos, tus casas y todo eso, porque lo primero es tu vida. Y si tú no honras esa vida primero que todo lo demás, es como si no hubieras vivido. Eso que viviste en el exterior era superficial, pues no era la vida, no era el Cristo, no era del Cristo. Entonces es allí donde viene el asunto. Dice, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo pero pierda su alma? Entonces es sumamente fuerte ese mensaje que dice el maestro. En esa última cena, aquí hay varias representaciones de artistas de ese momento, ¿verdad? Obviamente la memorable es la de Leonardo da Vinci, pero bueno, han habido otros artistas que también ha sido obra de inspiración para todos. Muy bien, esto ya lo vimos. Y dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Se la soltó toda a los apóstoles, ¿verdad? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Gloria de los hombres no recibo. Y esto obviamente está bajo presión. Él sabía lo que se venía. Decía, gloria de los hombres no recibo. Adulaciones, halagos. Él no vivía para los hombres, pues. O sea, para quedar bien con los hombres o con las personas que estaban allí. Ese trabajo, el maestro dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Prácticamente ya le estaba dando todo el reconocimiento a su presencia yo soy. Es el Padre el que hace las obras. Y entonces, por supuesto, esto va de la mano. Cuando tú, lo primero que aprendemos en metafísica es a quitarle poder. Tienes un problema, le dices, te quito poder. Tienes un achaque, le quito poder. Qué sé yo, hay alguien que te dice tus cosas y que te regaña y que te dice cosas negativas y demás, le quito poder. ¿Cómo le estás quitando poder? Poder ante ti. Porque el único poder al cual le debes de voltear y demás es a la presencia yo soy.
pero como nuestra atención está diferida y demás, decimos, ay, es que yo recibo dinero de mi salario, es que yo tengo esta pensión, es que yo de aquí. Entonces le estás dando poder a los canales exteriores, cuando son medios. Le diste poder al medio y no al origen de ese suministro. Entonces, lo que dice el Maestro Jesús es aquí, yo no puedo hacer nada si no es por el Padre. Le está dando todo el poder al de allá arriba, porque es el único poder, y en algún momento nosotros tendríamos que ver todo desde esa fuente, todo prácticamente volcado al yo soy. Muy bien, ¿qué ocurre? Que él empieza justamente a mostrar ese pan, y dice, esta noche no vamos a sacrificar a ningún cordero, porque ahora el cordero voy a ser yo. Y él justamente se entrega. El cordero quiere decir su cuerpo, la vid, su sangre purificadora. Esto es muy tremendo. La sangre es el vehículo de la presencia yo soy. La sangre que tú tienes es Dios circulando a través de tu cuerpo y dotándote de vida. Gracias a la sangre pues tenemos ese proceso. Por supuesto, entra y se procede, ¿verdad? Entra por al corazón, esa sangre sale por las venas, se purifica y regresa por las arterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la sangre, en este caso, si su conciencia era de un ser puro, su sangre, por supuesto, era la pureza. Y el cuerpo, por supuesto, representaba al cordero. Entonces, es la situación. Ustedes saben que cuando Jesús se muere en la cruz, su sangre prácticamente quedó allí, pues un charquillo, estaba entrando en el mundo. Dicen que esa sangre, en realidad lo que estaba haciendo era este efecto de que la sangre de un ser tan puro, tan noble y demás, penetró en el mundo. Y lo que ocurrió, por supuesto, después de que fue crucificado, fue el terremoto más grande que sintió toda la tierra en ese momento. Por la entrega. Y dicen que esa sangre, por supuesto, ha llegado a purificar al mundo. Pero obviamente esa sangre ya está metida en la tierra. Entonces, imagínense ustedes. La Eucaristía. Vamos a leer qué es. Momento en que se consagra el pan y el vino, que se convierten en cuerpo y vida del Cristo, que luego se come y se bebe. Es un servicio de acción de gracias ese momento. Por supuesto, se convierten en el cuerpo de vida del Cristo. Recuerden la forma de las obleas, del pan, un pan circular. Es justamente el cuerpo causal. Es este círculo que vemos en la lámina de la presencia que tiene 7 círculos concéntricos. Eso es el cuerpo del Cristo. El Cristo es este, que es nuestra alma. El alma tiene 7 círculos concéntricos. Y entonces comerse el pan del Cristo, pues es comerse el cuerpo del Cristo. ¿Qué quiere decir? Que gracias a ello vienen las cualidades. Tú, la esencia del Espíritu, es como si entrara al cuerpo. Entonces el cáliz, tú eres un cáliz. Tu cuerpo es así. Tu cuerpo es una esponjita o un receptor. La oblea o el pan baja y entra al Cristo. Esto quiere decir como si el Espíritu entrara en el cuerpo. Y entonces, por supuesto, es una ceremonia importantísima porque es el reconocimiento de todas las dádivas, de los dones, de la vida misma que se recibe. Dice que se come y luego se bebe. Es el único ritual que dejó instituido el Maestro Jesús, que es muy sencillo para que lo hiciera todo el mundo. Obviamente consagrar ese pan y ese vino o esa vid y justamente pues dársela a todos en la mesa. ¿Qué quiere decir? Que todos somos alimentados por un mismo cuerpo y una misma sangre, la conciencia crística. ¿De dónde viene tu vida? De la vida universal.
Obviamente nosotros somos vida individualizada, pero hay una vida universal de la cual nosotros recibimos ese alimento de vida. Y entonces, por supuesto, es la forma. Entonces ese pan circular es la vida universal que cuando se parte y se reparte, cada uno de nosotros toma esa vida. Entonces dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, es el cuerpo del Cristo. Recuerden que él ya estaba conectado, pues él ya estaba enchufado a su alma, hablando así. Román, Sí. entonces, ¿cuál es el verdadero significado de se consagró a Cristo? A su Cristo interior. O sea, tu Cristo interior es la vida dentro de ti. Cuando tú te dedicas a una actividad de servicio que ayuda a los demás, que ayuda a tu comunidad, al mundo y demás, tú estás consagrada al Cristo. Pero no tienes que ser ni monja ni sacerdote. No, tú puedes ser, qué sé yo, ama de casa, y si tu labor es ayudar o tienes algo más de servicio y demás que ayude a la comunidad y demás, tú estás agarrando tu cruz y tú estás consagrada a Cristo. Esto, por supuesto, es desde barrer. Desde que barres tú estás consagrando. Si tú le dedicas eso a la vida y puedes decir, le dedico esto al bien, esa barrida la estás consagrando, pues. El asunto es que consagremos nuestras vidas. En el libro de servicios van a encontrar unas consagraciones. La consagración en sí es el decreto de que esa corriente de vida o esas corrientes de vida se encaminen hacia los 7 aspectos de Dios, hacia las cualidades superiores. Y ustedes ven que hay una consagración para los niños. Entonces es un ritual, si queremos verlo así, un servicio en el cual al niño recién nacido le pones una cinta azul de buena voluntad, que tenga también sabiduría, que tenga amor, y le pones los 7 rayos a ese niño. Hay bastantes niños metafísicos que han recibido esa consagración. Y también hay una especie de boda metafísica, que es la consagración de los novios. Es la consagración de los 7 rayos. Y se hacen. De hecho, pues hay una en puerta próximamente, ¿verdad? Los 7 rayos o los 7 colores, ¿se los pones en listones físicamente o energéticamente? Los dos. Sí, se mandan a hacer unos listoncitos y se hace una ceremonia muy, muy pequeñita, muy linda y demás para hacer esa práctica. Sí, pues cásense o conságrense y ya. A los niños. Ah, pues traigan, sí, si ustedes quieren, con algún niño y demás, pues se lo traen y ya, ¿verdad? Ya la propuesta aquí en vivo y en directo. Muy bien. El santo grial quiere decir sangre real. La sangre real es la sangre que se pasa de generación en generación. En este caso, la enseñanza de Jesús es su sangre, que es una enseñanza pura, libre de sesgos. Prácticamente él dijo e hizo lo que era, pues, en la enseñanza. Fue una persona congruente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sangre o el ADN o la genética espiritual que él tenía se va dando y se va dejando a sus discípulos. Es la importancia de la línea discipular que hemos hablado. Justamente, en este caso, él dejó para esos discípulos que estaban allí su sangre, que quiere decir su enseñanza. Y ellos son los que portaban la pureza de la enseñanza para seguirla dando, pues, a las generaciones futuras. Y entonces, justamente, la sangre real es la sangre del que tiene el Cristo despierto, y estos, por supuesto, se convirtieron en apóstoles. Obviamente, pues, personas, seres conscientes de esa cuestión que llevaron a cabo, pues, más por esto. Decía, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto también fue llevado con pan sin levadura. Quiere decir que comas pan sin engrandecer, sin adulterar, sin hacer cosas, digamos, sin engañar, sin esponjarlo. Es purita, pues, es lo que es. El cuerpo crístico y hacer las cosas físicamente. Comer quiere decir interiorizar, reflexionar y poner en práctica la enseñanza. Ya saben, porque cuando comemos,
masticamos. Y masticar quiere decir reflexionar. Cuando entonces dice, coman todos de él, reflexionen de este pan, reflexionen de esta enseñanza que están recibiendo. No la reciban nada más y se lo traguen. O sea, si tú te comes, qué sé yo, te viene un pan y te lo tragas nada más, te ahogas pues. Tienes que masticarlo, tienes que hacerlo digerible y demás. Y esto es lo que tiene que suceder con toda la enseñanza que recibimos nosotros. Vid es el jugo de uvas, es energía vida de la conciencia crística, sangre, vehículo de la presencia yo soy. El jugo de uva, ustedes saben que es el sabor del rayo violeta. Si ustedes quieren como tomarse el rayo violeta, las uvas traen el sabor, por supuesto, y la energía del rayo violeta. Y el cáliz es femenino y es el aspecto que recibe, ¿verdad? Es un recipiente de conciencia donde se recibe. Y allí ocurre algo que es conocido como la transustanciación, que es la conversión de una sustancia en otra, como el pan en el cuerpo y la vida en su sangre. El Cristo, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Es un proceso místico donde acuérdate que todo lo que tú cargas se carga de la sustancia que tú decretas. Si tú dices esta agua o este alimento va a tener nutrientes, vida, salud y demás. La energía dentro de eso, ese alimento adquiere las propiedades de las cuales tú se las cargas. Eso él ya lo había hecho en las bodas de Canaán. Entonces esa agua que estaba ahí, pues él la volvió vino prácticamente para que todos bebieran. Y cada uno recibió y dijo, este es el mejor vino que he probado. Ni era vino, era la sustancia primordial del universo, de lo que él le había cargado y por supuesto le supo a gloria. Y cada quien lo calificó mentalmente con lo que quería. Entonces, en este caso el pan, el maestro al decretar que eso era su cuerpo, en realidad cargó ese pan con toda la enseñanza y con toda la sustancia de su enseñanza. Y entonces, por supuesto que eso también sucede. Y los apóstoles, imagínense, fueron los que comieron de esa sustancia. Y aunque no supieran, aunque no entendieran muy claro lo que habían recibido, ya lo tenían dentro de sí. Hay grandes sacerdotes que en esos momentos de la comunión y de la Eucaristía, en realidad cargan esa hostia que tienen allí con un poder inmenso. Y hay hostias que te saben a gloria. No porque tengan cajetita, ¿verdad? Pero eso es justamente, cada vez que tú comes la hostia, y depende obviamente de la conciencia y de esto y demás, trae ahí prácticamente la carga. Y puede que recibas allí los dones, las cualidades, lo superior, dependiendo lo que uno está allí trabajando. Eso le ocurría, por supuesto, al Padre Pío, un italiano muy tremendo. Valdría la pena también anotarlo para las películas de cine metafísico. Hay una película de él. Y entonces él, dicen que el momento de la Eucaristía, él se quedaba 1 hora con el pan levantado. Y que entraba como en contemplación. Se iba pues. Y la gente se quedaba allí todo el rato. Esto es muy tremendo porque las misas se le llenaban. La gente no cabía y estaba así como en la calle todavía de atrás. Nadie iba a otras misas que las del Padre Pío. Y todos los demás sacerdotes se quejaban. Y entonces, ¿qué crees que me le hicieron? Le obligaron a hacer su misa a las 5 de la mañana. Para que los feligreses fueran a las otras misas. Y él a las 5 de la mañana tenía todo el pueblo allí. Y pues se aprovechaba, ¿verdad? Y se quedaba ahí de las 2 horas con la hostia y todo el asunto. Porque es un estado de conciencia, por supuesto, lo que se transmite allí. Es la transustanciación. ¿Vamos bien? Sí, ¿por qué entonces, o a razón de qué está condicionada el tomar la hostia? De la comunión. Sí. Justamente, tú sabes que, bueno, nos vamos a meter en algo que
no es metafísica, pero en este caso tienes que hacer tu primera comunión para poder comulgar. ¿Qué ocurre? Esto es psicológico. Ustedes saben en qué momento un ser humano se convierte en adulto. Cuando pierde la inocencia. Pues eso lo hemos pensado, pero esto es otro momento. ¿Cuándo perdieron ustedes? ¿Cuándo dejaron de ser niños y se volvieron adultos? Dicen mis 15 años, dice. No, lo otra vez no, Desde que me dijeron que no existía, que iba a estar. Sí, pero ¿qué es ese momento? Cuando te empiezas a preguntar por los demás. Cuando un niño llega con su papá o oye, ¿cómo estás? O ¿cómo está mi amiguita? O ¿cómo está mi primo? Es cuando entras en la adultez. Por supuesto, imagínense estos niños que pues empiezan a preocupar por sus papás, los ven peleando, ven situaciones y demás. Muy niños empiezan a tomar las riendas de su casa y de su familia y prácticamente pues no fueron niños. No tuvieron tiempo de niñez por agarrar las riendas de todo eso. Ahí es donde entra la edad adulta. ¿Qué es la comunión? Es unirte con los demás. Va de la mano con ese proceso psicológico en sí de comulgar con los demás, de hacer cosas, vidas, situaciones, unirte con la vida de los demás, regresando a esa sustancia universal. Si todos venimos de esa sustancia, aquí nos vemos distintos, pero la realidad es regresar a la ley del ser. Y la ley del ser dice que todos somos uno. Comulgar quiere decir otra vez asociarse, vincularse, unirse con los demás. Y en este caso, digamos que pues por esta situación, la primera comunión es el momento en cual comulgas con los demás o entras en conciencia de que los demás existen o hay unión con los demás y a raíz de eso pues se te checa, ¿no? Que puedas recibir esa cuestión. Oye, Román, ¿y por qué ahorita, por ejemplo, los niños o los muchachitos, los jovencitos, no les interesa saber? Ni preguntar ni cómo estás, ni nada. O sea, Porque pues, son niños. O sea, antes era diferente porque pues uno aprendía A respetar a respetar y decirles, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? O algo. Y ahorita los niños no ni cuenta. O sea. Bueno. No es por educación que se les inculcaba, Sí. que por ganas de hacerlo. Sí, son muchas cuestiones, pero pues prácticamente acuérdense que nosotros entramos en esa conciencia, o sea, la pregunta sería, ¿cómo aprendimos nosotros a que los demás, o a saludar a los demás? A mí, pues mis papás yo creo que me obligaban cuando llegábamos a casa de la tía, y uno quería jugar o algo así con los primos, luego, saluda a tu tía, saluda a tu primo, ¿ya saludaste? Y obviamente, pues es educación. Obviamente, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que nada, de pronto, pues ya los niños, o sea, pues, los adolescentes y demás, pues tienen niños y ya llegan a la casa o la abuelita ya vive con ellos, entonces el niño pues ya dice, no, pues si viven aquí, ¿para qué los saludas? Son tantas cosas. Pero el asunto es que eso nos lo enseñaron a hacer. Ok. Si no es que nos obligaron a hacerlo. El asunto, acuérdense que estamos en este tiempo y la verdad es que no sé si yo soy muy positivo o muy idealista en el decir que esa situación antes la aprendíamos por regaño, Sí. por imposición. Yo creo que en esta era uno lo tendría que aprender por amor, volteando la tortilla. Pero yo sé que eso es idealista, es cursi, hasta para mí se me hace cursi, porque el asunto, está bonito decirlo, pero ¿cómo hacemos que eso suceda? ¿Cómo tendemos lazos entre las personas? ¿Cómo nos unimos? Por supuesto, eso solamente puede ocurrir mediante el ejemplo. O sea, el padre tenía que ser el primero que vaya y salude a todos, y etcétera, y allí para que el hijo vea y el hijo lo replicaría por amor, por cariño y todo eso. Pero si el papá llega luego a la reunión con el hermano incómodo con el que se peleó y no lo perdonó porque le robó el juguete
y todo eso. Y entonces va en el coche platicando con la mujer, oye, pero vamos a ver a tu hermano, sí, ahí va a estar. Y el niño va escuchando toda la plática. Y entonces les germinas el odio, les germinas la división. Cuando el adulto, por eso damos metafísica para adultos, y los niños, no es que no nos interese, pero los niños absorben todo lo que hacen los adultos cercanos en su mundo. Entonces, el adulto es el que debe de comulgar. El adulto es el que se debe de unir. El niño no tiene pleitos todavía con nadie en la vida. Uno es el que debe de voltearse y darle la mano, perdonar, amar y todo esto justamente. Obviamente el ejemplo, piensen en esto. El ejemplo de una persona que amó, que perdonó, que los perdonó a todos los ingratos, los que le hicieron de cosas y todo eso, ya en el último momento, es un gran ejemplo. Y si a mí me dicen que tomando una hostia, a mí se me va a pegar esa buena onda, y voy a tomar ese ejemplo, yo lo intentaría al menos. Pero es que no, si no te la dan, si no te confiesas, Ah, no, ¿a dónde vas? Yo te digo a una donde te la dan, no te preguntan nada. Bueno, ¿dónde es? Aparte no se van a dar cuenta de bastante gente. No creo que se den cuenta si te confundas. Es una conciencia de cada quien. Sí. Criterio, ¿no? Nada, la verdad es que pues ya se imaginarán, uno como metafísico, uno antes hace su llama violeta, yo soy el perdón, la ley del perdón y ya. Amén. Voy a salir muy antorcha, ya me violenta toda la misa. Y luego... Toda la misa y ya lo haces para que cuando llegue la comunión ya. Es que, o sea, ¿cuál es el fundamento de la confesión? Reconocer los errores. Entonces yo iba con el padre y le decía, es que le grité a mi mamá. Está bien, hijo, haz un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y ya. Y el error era haberle gritado a mi mamá, por supuesto. Eso te lo enseñan de niño, pero cuando eres adulto son otras cosas. Si tú ya sabes, por ejemplo, metafísicamente, que los errores en verdad sí comienzan en la mente. Cuando le tienes mala voluntad a alguien, o sea, y usualmente no te enseñan a decir, ¿sabes qué? Es que me cae regordo en la oficina. Confieso esto, ¿no? Dices cuando ya hiciste, pero la raíz de la acción es el pensamiento. Entonces uno tendría, por supuesto, que borrar, que en lugar de llevar su ofrenda al altar, uno se reconcilie mental, interiormente con esa persona y demás. Esto y ya. Podrías, ¿verdad? Etcétera. Para como estamos los tiempos, hay padres metafísicos y hay metafísicos padres y hay de todo un poquito. Además se toman muchas religiones de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová la toman una vez al año. En las iglesias cristianas no se toma una hostia ni se hace todo eso. No, está bien. Ya te fuiste a meter a todos, ¿verdad? Sí, por eso es conciencia, ¿no? De cada quien. Está bien. Sí, exactamente. Cada cuestión. El asunto es que veamos lo factual, de qué se trata cada cosa. La hostia es la víctima divina, es circular como el infinito hacia el cosmos, es la presencia de Dios, un pedazo depositado en el grial, o sea, en nosotros. La comunión es participar de lo que es común a todos. Común unión con Dios y con los seres humanos. Esto es grandioso, pero al mismo tiempo es fuerte. Tú estás tan unido con Dios como lo estás con las personas a tu alrededor. Si tú tienes pleitos con los demás a tu alrededor, no puedes tener unión con Dios. Entonces, por supuesto, hay personas que tienen su vida tendida a Dios y demás y se odian a todos. Nada más aman a Dios. Pues no se puede. Es en dos vías, por principio de correspondencia. Entonces, esto es muy bello. Por supuesto, esa es la hostia recibiéndose en el grial. Y la hostia pues tiene el símbolo del infinito, que es el círculo. El círculo es también el símbolo de la presencia yo soy. Es el punto de luz original. Dios.
Dios es el infinito, es el alfa y el omega. Muy bien, entonces es un acto cósmico de lo cual estamos hablando. En el principio comíamos y bebíamos de la misma esencia espiritual. No estábamos separados, éramos una unidad. La nueva alianza es una nueva forma de vivir crísticamente. Y al comulgar, todos los que lo hacemos nos unificamos en la conciencia incluyente del Cristo. Si se comulga conscientemente, se puede recibir la conciencia crística. Imagínense ustedes. O sea que si lo haces con plenitud de conciencia y demás, allí puedes recibir grandes cosas. Vamos a leer lo que decía el Maestro Jesús. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos si hacéis los que os mando. Y ese mensaje tan contundente prácticamente es con lo que él cierra la última cena. Es el último mensaje que les da a sus estudiantes. Por supuesto, esto pues se lleva más adelante y demás, y se repite con San Juan, dice, el que ama vive en Dios y Dios vive en él. Cuando tú amas, cuando tú das un beso, un cariño, cuando tú perdonas y demás, Dios vive en ti, tú tienes contacto con tu Cristo, con tu ser interior, y el Cristo se expresa y tú vives en él y él vive en ti. Por dos vías. Y es la unión, la común unión. Cristo vive en el excluido, el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo, el condenado, el orgulloso, el loco y el preso. Esta gente constituye el cielo donde andamos buscando a Dios, y si nos fijamos bien lo hallaremos muy cerca de nosotros. Cuando rechazamos y condenamos estamos negando a Cristo. Él decía, todo lo que haces a los demás, pues me lo haces a mí. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Ya vamos a ver más adelante pues esta cuestión que pasa con los santos. Hay cuestiones que se empiezan a vivir. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré con vosotros. Es la unidad en el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos unimos a meditar estos temas y demás, la conciencia crística está aquí como un centro, como un núcleo, unificándonos a todos. Y eso, por supuesto, es una forma en que en esta era se lleva a cabo la comunión. Nosotros comulgamos en conciencia aquí en estas sesiones, porque nuestra conciencia se vuelve una, prácticamente es de lo que se trata todo este asunto. Y es la comunidad lo que se va formando dentro de todo esto. ¿Dudas? No. Todo claro. Muy bien. Ya te desquitaste, ¿verdad, Lili? Muy bien, estamos en Monterrey y vamos a hacer la práctica de la